Norma Internacional de Auditoría 805 revisada. Norma Internacional de Auditoría 805 revisada. Consideraciones especiales. Auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero. Por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en Auditoría Internacional por the Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NIC para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 805 revisada tiene que ver con la responsabilidad que tiene el auditor cuando se está haciendo una auditoría de estados financieros históricos, pero sobre un elemento, un solo estado financiero o una cuenta o partida específica de un estado financiero. Asimismo, como sucede con la NIA 800 revisada, las normas internacionales de auditoría de la serie 100 a 700 se aplican en los estados financieros históricos y cuando se aplican a otra información de otro tipo, pero que es información financiera histórica, se deben adaptar de acuerdo a las circunstancias. Ahora bien, el estado financiero o el elemento o cuenta o partida específicos del estado financiero que se están auditados pueden haber sido preparados de conformidad con un marco conceptual para la información financiera de imagen fiel o con un marco para fines específicos. En este caso, pues tiene que combinarse la aplicación de la NIA 800 revisada con la NIA 805 revisada. La NIA 805 revisada no se aplica al informe del auditor de un componente. Estamos refiriéndonos a un grupo cuando se habla de auditoría de un grupo y que está establecido por la NIA 600. En ese caso se tiene que remitir a lo que dice la NIA 600. ¿Cómo pasa en la NIA 800 revisada? Esta NIA 805 no invalida los requerimientos de las otras NIAs ni pretende tratar todas las consideraciones especiales que puedan ser importantes de acuerdo a las circunstancias del encargo. En otras palabras, todas las NIAs se aplican, pero esta NIA 805 establece cuáles son las consideraciones especiales para ciertas NIAs. El objetivo del auditor es aplicar las NIAs en la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento o una cuenta o una partida específica de un estado financiero y tratar, eso sí, en forma las consideraciones especiales que son importantes respecto a cómo aceptar el encargo. Ahí hay que hacer consideraciones especiales. Cómo se planifica y ejecuta el encargo de auditoría y cómo se forma la opinión y el informe sobre el estado financiero, sobre el elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. Muy parecido a la aplicación de la NIA 800 revisada, pero esta vez es sobre un elemento, una cuenta, una partida específicos de un estado financiero, mientras que la 800 era sobre estados financieros preparados de propósito especial. Entonces, estas tres consideraciones, tres objetivos son en los cuales se van a tener que tener cuenta consideraciones especiales. Eso es lo que hay que hacer. De resto, las NIAs se aplican totalmente. En cuanto a definiciones, las definiciones de la NIA 805 son muy sencillas. ¿Qué es un elemento de un estado financiero o qué es un elemento? Entonces significa, según la NIA 805, elemento, cuenta o partida de un estado financiero. Cuando se habla de eso se está refiriendo de esta manera. Normas internacionales de información financiera. ¿Qué son? Son las normas internacionales de información financiera que emite el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Y un solo estado financiero
o un elemento específico de un estado financiero comprende la correspondiente información a revelar. O sea, la presentación y la información a revelar. La correspondiente información a revelar normalmente incluye información explicativa o descriptiva relevante para el estado financiero, las notas a los estados financieros. En cuanto a requerimientos, la NIA 805 exige que se deben tener estas consideraciones para la aceptación del encargo. Ahí estamos en el primer objetivo del auditor. Aplicación de las NIA. La NIA 200, que es el marco conceptual para aplicación de las NIA, obliga que el auditor cumpla todas las NIAs aplicables a la auditoría. Cuando se trata de un estado financiero, de un elemento específico de un estado financiero, dicho exigencia de la NIA 200 es de aplicación independiente de si el auditor también ha sido contratado para auditar un conjunto completo de estados financieros de la entidad. Puede suceder, muy raro, pero puede suceder que se le contrate para hacer la auditoría del estado completo de los estados financieros y también para la auditoría de un solo estado financiero o un elemento específico. Si el auditor no ha sido contratado también para auditar un conjunto completo de estados financieros de la entidad, determinará si esa auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de dichos estados financieros es posible de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Entonces ahora sí entramos a la NIA 210. La aceptabilidad del marco de información financiera. La NIA 210 establece para todas las auditorías de estados financieros históricos que el auditor debe determinar si se acepta o no ese marco de información financiera que se le ha aplicado a la preparación de los estados financieros. Cuando se trata de un solo estado financiero, de un elemento específico, de un estado financiero, de una partida, él debe incluir en ese contrato, en ese encargo, si esa aplicación del marco de información financiera va a tener como resultado una presentación que revele adecuadamente a los usuarios a quienes se destina el informe, entender la información que ese estado está proporcionando o ese elemento, así como determinar qué efecto tienen las transacciones de los hechos materiales sobre la información que proponga o proporciona ese estado financiero o elemento. O sea, es exactamente lo mismo, pero entonces en este caso hay una consideración especial para aplicar la NIA 210. ¿Cuál es la forma de opinión? La NIA 210 establece para todas las auditorías de estados financieros históricos que se establezca la estructura del informe que se va a emitir el auditor, porque esa es una de las conclusiones, ese es uno de los objetivos globales. Cuando se trata de un estado financiero, un solo estado financiero o un elemento específico, el auditor debe considerar si la forma prevista de opinión es adecuada teniendo en cuenta las circunstancias para poder ser incluida en el contrato de auditoría o encargo de auditoría. Ahora bien, en cuanto a la planificación y realización de las auditorías, obviamente que se tiene que aplicar la serie de la NIA 300 en adelante, pero eso es para auditorías de estados financieros completo, un conjunto completo de estados financieros. Pero cuando se trata de otra información financiera histórica, como es el caso de un solo estado financiero o un elemento del estado financiero, debe aplicarse esta planificación y realización de acuerdo a las circunstancias. Esta es otra forma en la cual hay una consideración especial. Entonces, cuando es este caso, la planificación y realización de la auditoría, el auditor debe adaptar las NIA aplicables a la auditoría de acuerdo a las circunstancias del contrato. En cuanto al informe, que es el otro objetivo del auditor, cómo se forma la opinión y el informe, en primer lugar se tiene que aplicar totalmente la NIA 705 revisada, pero hay que hacer consideraciones cuando se trata de un estado financiero o un solo elemento específico del estado financiero. Entonces hay que adaptarlo. En este caso
de acuerdo a las circunstancias, porque no puede. La NIE 700 revisada fue elaborada para estados financieros completos, un juego completo de estados financieros. En cuanto a los informes sobre un conjunto completo de estados financieros de la entidad, sobre un solo estado financiero o un elemento específico de dichos estados financieros, se establece por la NIE 805 que si el auditor acepta el contrato para informar sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero, al mismo tiempo de auditar un conjunto completo de estados financieros, él debe necesariamente expresar una opinión por separado para cada contrato. En este caso, muy raro, pero puede suceder que haya un contrato para un conjunto completo de estados financieros y un contrato para un solo elemento específico o un solo estado financiero. Él tiene que establecer una opinión separada. El estado financiero auditado o el elemento específico auditado pueden hacerse públicos a la vez con el conjunto de estados financieros auditados por la entidad. Pueden aparecer los dos. Entonces, el auditor, si él considera que la presentación del estado financiero o del elemento específico del estado financiero no los distingue suficientemente del conjunto completo de estados financieros, debe necesariamente, y es un requerimiento, que el auditor solicite a la dirección que haga esa separación de estos dos, el conjunto completo de estados financieros y el estado financiero individual o el elemento específico del estado financiero, para que no se fundan, porque él tiene que dar una opinión sobre ambos, uno por uno. También el auditor debe diferenciar la opinión sobre un estado financiero o un elemento específico del estado financiero de la opinión sobre el conjunto total de estados financieros. Él tiene que diferenciarlo en su informe. El auditor no va a emitir un informe de auditoría que contenga la opinión sobre un solo estado financiero o un elemento específico hasta que no haya obtenido satisfacción de que sea establecida esa diferenciación. Esto es muy claro para que no confunda a los usuarios de la información financiera. Ahora bien, ¿qué pasa cuando cómo implican las determinadas cuestiones que se incluyen en un informe de auditoría de acuerdo con la serie 700 revisada, 701, 705 revisada, 706 revisada, 710, 720 revisada? Cuando ellos se hacen informe, y qué pasa cuando se hace una auditoría de un elemento específico de un estado financiero y cómo impacta eso el informe de auditoría correspondiente. Entonces, el informe completo de un conjunto completo de estados financieros, si él incluye una opinión modificada de acuerdo a la NIE 705 revisada, o un párrafo de énfasis o párrafo de otras cuestiones de acuerdo a la NIE 706 revisada, o una incertidumbre material de la dirección relacionada con la empresa en funcionamiento de conformidad a la NIE 570 revisada, o una comunicación de las cuestiones clave de auditoría en conformidad con la NIE 701, o una declaración que describe una incorrección material que permanece sin corregir en otra información de conformidad con la NIE 720, esto puede tener un informe de auditoría, puede contener eso. Entonces, ¿qué debe hacer el auditor? Debe considerar todas esas cuestiones y su implicación en la auditoría de un estado financiero o de un elemento específico de dichos estados financieros en su informe sobre el estado financiero o el elemento de los estados financieros a los cuales él ha sido contratado. ¿Qué pasa cuando hay una opinión modificada, que puede ser desfavorable o puede ser una abstención de opinión en un informe completo de estados financieros? ¿Qué pasa con el informe de un elemento de los estados financieros o un estado financiero que está siendo tratado por la NIE 805 revisada?
si el auditor va a expresar una opinión desfavorable o va a denegar la opinión sobre un conjunto completo de estados financieros de la entidad, la NIA 705 revisada prohíbe que se incluya dentro del mismo informe de auditoría una opinión no modificada sobre un estado financiero que forme parte de dichos estados financieros o sobre un elemento específico de dichos estados financieros. Es decir, cuando hay un informe, bien sea desfavorable o una abstención de opinión, no se puede en ese mismo informe dar un informe favorable. Eso es lo que dice la NIA 705 revisada. En este caso, si la opinión del auditor es favorable y en el conjunto completo de estados financieros la opinión sería desfavorable o abstención de opinión, entonces no se puede hacer. ¿Por qué? Porque sería contradictorio. Un lector puede decir, bueno, pero estados financieros desfavorables, pero hay un estado financiero que sí es favorable. Entonces, no se puede hacer porque esta opinión es contradictoria. Si una opinión favorable sería contradictoria con la opinión desfavorable o con la abstención de opinión en conjunto. Si el auditor concluye que es necesario expresar una opinión desfavorable o denegar la opinión sobre el conjunto completo de estado financiero de la entidad, pero en el contexto de una auditoría separada sobre un elemento específico de dichos estados financieros, él considera que puede ser apropiado dar una opinión no modificada, solamente lo puede hacer, porque ya está prohibido, solamente lo puede hacer si la normatividad del país no lo prohíbe. O lo puede hacer si la opinión se expresa en un informe de auditoría que no se publica en forma conjunta con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la denegación de opinión, para que no se vea la incoherencia, o sea, la falta de concordancia entre uno y otro. O en el último caso él lo puede hacer si el elemento sobre el cual está dictaminando en forma favorable no va a constituir una parte importante del conjunto completo de estados financieros sobre los cuales se está dando una opinión desfavorable o una abstención de opinión. El auditor no va de ninguna manera a expresar una opinión no modificada, es decir, favorable sobre un estado financiero que forme parte de un conjunto completo de estados financieros si ya se ha expresado una opinión desfavorable o se ha denegado una opinión sobre el estado financiero en su conjunto. Entonces, un requerimiento muy claro. Aún así, aunque no se publique el informe de auditoría sobre un solo estado financiero conjuntamente con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la opinión o denegación de opinión. Esto sucede porque se considera que un solo estado financiero debe constituir claramente una parte importante de esos estados financieros sobre los cuales se está expresando opinión desfavorable o se ha denegado opinión.